Muchas gracias. Bueno, seguimos en la tarde, noche para algunos. Ahora le toca el turno al clan de los sevillanos, como bien se han ganado el apodo. Rafael Espinar, si estás por ahí. Fran Ruedas, Antonio Cava. Estamos por aquí, Daniel. Buenas tardes. Desde aquí, hola, buenas tardes. Bueno, ya creo que buenas tardes para todo el mundo, ¿no? Adelante, caballeros, todo suyo. Muy bien. Pues vamos a compartir la pantalla. Un segundillo. ¿Se nos oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues la charla que vamos a comentar nosotros hoy trata sobre las incidencias que han ido surgiendo. ¿Se ve ya la pantalla o...? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Bueno, trata sobre las incidencias que nos hemos ido encontrando y que hemos ido solventando durante todo este proceso, desde que empezó el proceso de migración hasta el día de hoy. Queremos hacer hincapié en que, según nuestra experiencia, uno de las principales soportes para que una migración siga un buen curso y que sea efectiva es que la resolución de incidencias sea rápida, sea dinámica, que el usuario no sienta que pone una incidencia y que eso se pierde ahí en el sueño de los justos. Entonces, que haya posibilidad de que esos usuarios vean que cuando ellos tienen un problema o que tienen una duda, tengan la posibilidad de poner una incidencia y que haya alguien siempre ahí para ayudarles, ¿no? La práctica totalidad de las incidencias que hemos resuelto, las hemos resuelto utilizando las propias herramientas de LibreOffice. En ocasiones, pues, utilizando soluciones que nos facilitaban las herramientas, en otras ocasiones ampliando y mejorando las versiones que tenían los usuarios en ese momento, utilizando siempre las posibilidades que teníamos a nuestro alcance, ¿no? Obviamente ha habido casos en los que eso no ha sido posible, nos hemos encontrado con incidencias que ni utilizando diferentes arreglos y diferentes versiones y demás, conseguíamos que aquello fuese operativo o que aquello para el usuario fuese factible. Entonces nos hemos visto obligados a, por así decirlo, que la veremos más adelante, habilitar excepciones de uso para que los usuarios pues tuvieran que seguir trabajando con las herramientas de Microsoft. Vamos a detallar en adelante, pues, más o menos el número de incidencias que hemos recibido nosotros en el sistema de gestión de incidencias que utilizamos en la consejería. Si mis compañeros quieren añadir algo, también, por supuesto, pueden hacerlo. Las incidencias, nosotros trabajamos con un sistema de gestión de incidencias donde los usuarios abren la incidencia y nos llegan a nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros hemos visto que desde que empezamos el proceso y demás, pues por el número de incidencias se puede ver que, a pesar del número de usuarios que tenemos, no han sido excesivas las incidencias que se nos han presentado, lo cual, por un lado, nos congratula porque se ve que también el proceso de aprendizaje y el soporte, cuando lo hemos prestado, los propios usuarios también hacen de difusores de esa información. Y también la formación previa que ha habido, ¿eh? La formación previa que hubo también ayudó bastante, Rafa. Claro, claro. El proceso de los talleres de formación que hicimos y demás hacen también que los usuarios hayan sido bastante autosuficientes, ¿no? Vemos que bueno, pues el total de incidencias son 400. Estamos hablando de que aquí el filtrado se ha hecho prácticamente desde 2016 hasta fecha de hoy, con lo cual podemos ver que no es un número muy elevado de incidencias. Sí hemos observado, así nos veis aquí en la parte que pone suite, hemos observado, y esto ya lo comentamos en la última reunión de la comunidad hispana que hubo en junio,
hemos observado un aumento de incidencias de bloqueos de aplicación y demás causadas por no reiniciar los equipos, ¿vale? Nosotros lo achacamos a eso. ¿Por qué? Porque la solución que hemos aportado en todos los casos ha sido el reinicio del equipo y la incidencia se ha solventado. Lo achacamos, como dijo Mauricio en la reunión, nos comentó Mauricio, lo achacamos a que se trata de una saturación de la caché. Entonces, ha habido casos en los que hemos estado haciendo pruebas y la caché en el perfil de LibreOffice del usuario se satura. Eliminas los archivos que existentes en la caché y los fallos gráficos y demás que aparecían ya no aparecen. Pero aún así la aplicación sigue yendo, las aplicaciones siguen yendo, como decimos aquí, siguen yendo lentas, siguen yendo pastosas. Las incidencias de Writer y Calc las vamos a desglosar ahora un poco más adelante. Y aquí está la parte que yo os comento, el tema del confinamiento. Aquí mis compañeros también pueden aportar porque ellos también han estado resolviendo incidencias en ese tiempo. Sí, es lo que ha comentado Rafael. Se han dado, la mayoría de las incidencias que hemos tenido ha sido por estar los equipos encendidos durante mucho tiempo y los procesos, pues, vamos, a reiniciar el equipo ya volvía a la normalidad y en la mayoría de los casos lo que nos encontramos es que el usuario como que el botón de guardar, la interfaz gráfica se le quedaba como bloqueada. Reiniciamos el equipo y la verdad que se han solucionado todos los casos que nos han aparecido, se han solucionado de esa forma. Bueno, ahí estaban, como decimos también, las incidencias que van referentes a lo que es al tema de la suite, lo que achaca, vamos, la suite entendemos y que abarca a todo el conjunto de aplicaciones que conforman LibreOffice. En el tema Writer, es con el que vamos a empezar, en el tema Writer las incidencias se han desglosado de la forma que podemos ver en el esquema. La mayoría de incidencias se concentran entre el uso de estilos y la combinación de correspondencia. En estos casos, lo que hemos hecho siempre cuando hemos tenido ese tipo de incidencias, prácticamente lo que hacemos es con el usuario que abre la incidencia, es darle una píldora formativa. Puede ser que en la resolución de la incidencia, pues puede ser que nos peguemos con el usuario 30, 45 minutos para resolver la incidencia. ¿Pero por qué? Porque repetimos el proceso y hacemos el proceso con él. Pero en el caso de la combinación de correspondencia, nosotros hemos utilizado la herramienta que viene con la aplicación, que es la conexión de origen de datos externos, para que el usuario, con una hoja de cálculo, conecte ese origen de datos y le explicamos paso a paso cómo hacer esa conexión, de tal manera que ese origen de datos queda conectado ya permanentemente con la aplicación Writer. Así puede utilizarlo con no solo ese documento en el que estaba trabajando en el momento, sino con otros documentos con los que quiera utilizar en adelante. Otro tipo de incidencias también bastante amplio es el uso de estilos. Nos llegan usuarios que dicen, pues muchas incidencias vienen de usuarios que dicen, tengo ya el documento prácticamente terminado y ahora quiero hacer un índice y no puedo. Entonces, ahí pues les asesoramos, les ayudamos a establecer los estilos en su documento, les explicamos cómo aplicar estilos a los párrafos para que todo tenga un mismo estilo y todo se aplique con los mismos formatos, mismo tipo de letra, mismo tamaño, etcétera, etcétera. Y después les comentamos y les hacemos pruebas de cómo se crean los índices, cómo podemos numerar los capítulos para que eso aparezca después en los índices. Como digo, cada incidencia que hemos resuelto no se trataba solo de decir, mira, esto se hace así, venga, vamos que nos vamos. No, se trataba de, si hace falta, lo hacíamos hasta 2 y 3 veces con el usuario, de cómo aplicar un estilo, de cómo numerar un capítulo, de cómo cambiar esa numeración, etcétera, etcétera. Se le decía al usuario, mira, yo te voy ayudando, empiezas con esto. Cuando avísame cuando hayas terminado. Cuando el usuario terminaba de hacer el trabajo, revisábamos con él y seguíamos con el siguiente paso. Son incidencias,
o sea, que lo que hemos tratado es de dar una parte formativa siempre, para que los usuarios vieran eso, que no estábamos ahí solo para resolver la duda, sino estábamos también para darles a ellos la capacidad de poderla resolver, ¿de acuerdo? Y por último también muchas incidencias en torno a la personalización y al trabajo con las plantillas. Las plantillas, nosotros pusimos plantillas a disposición de los usuarios desde el principio del proceso de migración y en la medida que los usuarios han solicitado que les ayudásemos a modificar, que les ayudásemos a crear nuevas plantillas, siempre hemos estado ahí a su disposición y siempre nos hemos puesto a su lado para explicarles cómo, partiendo de las plantillas básicas que habíamos subido, de la plantilla básica que habíamos subido, que ellos pudiesen personalizar y adaptar las plantillas a su trabajo habitual, ¿vale? También, pues, trabajos de visualización, explicar las opciones de impresión, aplicar formatos. Siempre he tratado de que los usuarios dejasen de trabajar con las herramientas de formato, tal como las utilizaban, y el clonar formato de Microsoft, y siempre intentar guiarlos a que usasen estilos, haciéndoles ver que el trabajo con estilos les haría más fácil su labor diaria. ¿Por qué? Porque a la hora de mover párrafos, etcétera, usando estilos es mucho más sencillo que hacerlo si lo hacemos con formatos, ¿vale? Después, en temas de impresión, había gente que al principio pues se perdía un poco a la hora de seleccionar los temas para imprimir documentos y demás. Pues también lo mismo. Ahí nos poníamos a su lado y les explicábamos pues cómo seleccionar las áreas que queríamos imprimir, cómo seleccionar, vamos, los diferentes formatos de impresión. ¿De acuerdo? En cuanto a Calc, perdón. Antonio, espérate. Aquí. Has ido de nuevo. Ahí. Bien. En cuanto a Calc, como veréis en el gráfico, han estado un poquito más repartidas equitativamente el tipo de incidencias que ha habido. La mayoría, bueno, el tipo de incidencias pues son las que aparecen ahí, desde copiar archivos, datos a otro archivo, porque, claro, había veces que se abría un documento y se deformaba y tal. Entonces, bueno, pues ayudábamos a los usuarios a cómo seleccionar y pasar los datos a otro documento ya de Calc y en el que se podía trabajar perfectamente. De todas maneras, junto con eso, pues había excepciones, ¿no? que evidentemente, desgraciadamente, teníamos que prescindir de la aplicación de LibreOffice, porque no bien por la cantidad de datos que importaban, que manejaban, que era excesiva, y entonces o tardaba muchísimo en abrir y tal, o simplemente, bueno, pues que daban fallos continuados. Entonces sí, eso ya lo derivábamos y manteníamos la aplicación de Microsoft. El formato, como ha comentado mi compañero Rafael, es una de las cosas en las que ellos se pierden todavía bastante, pero poco a poco van avanzando, porque como ha comentado Rafael, nosotros estamos ahí para guiarles, pero sobre todo invertimos un tiempo que no es un tiempo que se pierde, es un tiempo realmente que luego se gana, porque estamos con ese usuario, le estamos formando, estamos continuamente ahí, y aunque hayan tenido unas sesiones formativas previas, después cada uno quiere, en su trabajo, quiero hacer esto. Entonces, aunque luego ya lo hacen de manera mucho más autónoma, mucho más ágil, pero claro, hay muchas veces que necesitan ese apoyo, ¿no? Saber que estamos ahí. Hay también incidencia de funciones, desconocimiento, oye, quiero hacer tal cosa, y a lo mejor, había algunas veces que eran cosas que tú te preguntabas, que como viniendo de un manejo de una aplicación de hojas de cálculo, no sabía hacer ciertas cosas. Y bueno, pues las funciones hemos estado ahí con ellos. Los gráficos, había veces que no me salen tales datos, teníamos que revisar con los usuarios,
Pero ya digo que muchas veces era invertir tiempo en ellos. Algunas veces incluso le hacíamos mediante demostraciones cómo hacer eso, pero después ya los siguientes pasos los daban los usuarios solos, ¿no? Importaciones de datos, pues los típicos CSV, que eso es una pelea constante que teníamos con los usuarios. Temas de impresión, es que quiero que se me repita tal fila, es que quiero que... Hasta que ya le decíamos, oye, es que aquí lo puedes manejar todo, lo puedes configurar, y entonces, bueno, pues sí, ya después se iban enterando. Las tablas dinámicas sobre todo era el uso de las tablas. Ahí el que más pilotaba de este tema era Rafa. Ya poquito a poco vamos pilotando todo. Y eso, que las tablas dinámicas era uno de nuestros caballos de batalla también, bastante asiduos, ¿no? Y con los que se trabajaban bastante. Pero ya digo, cuando los usuarios, en la cuestión de los formatos condicionales, los distintos tipos de, oye, que es que lo quiero presentar de esta manera, de esta otra, ahí teníamos que invertir más tiempo, pero al final era mucho más productivo todo, ¿sabes? Y bueno, Perdón, Antonio. Además, con respecto sí. a las tablas dinámicas, había un gran número de usuarios que cuando los descubrieron en la formación que les dimos, se quedaron, bueno, alucinados del potencial que tenía la herramienta y el tiempo que habían perdido antes sin haberla utilizado. En el momento que le explicamos los cuatro pasos y vieron el montón de trabajo que se ahorraban, eso ayudó a que vieran la herramienta ya de otra forma, diciendo, esta herramienta me va a ahorrar trabajo. Cuando vieron cómo se presentaba todo, y la verdad que por ahí también ganamos un montón digamos, de afecto del usuario, porque le estábamos ayudando en su trabajo diario. Porque aunque hubiera algunos departamentos que sí lo utilizaran, pero claro, le estamos dando, digamos, abriendo un poquito el abanico al resto de los usuarios. Es que muchas veces es el desconocimiento. Hacen cosas que a lo mejor invierten un tiempo que a lo mejor una simple función, le hubiera facilitado esa labor, ¿no? Y entonces eso, en las cuestiones de las tablas dinámicas, alucinaban, ¿no? Porque es que quiero hacer el filtrado de tal, cambiaban los distintos parámetros de la tabla dinámica y sobre la marcha lo iban teniendo, y la verdad es que sí, que le abrimos los ojos a ese, digamos, a casi al resto ya de usuarios que no eran tan especializados. Sí, bueno, también ya después, cuando incluso llegó el tema de la adaptación de los gráficos dinámicos, cuando creo que fue con las primeras versiones 6, que incluso ya los usuarios tenían la posibilidad de hacer un gráfico de una tabla dinámica y en función de la visualización de esa tabla dinámica el gráfico se iba adaptando. Eso ya para determinados usuarios, que además son usuarios avanzados que tenemos en diversos centros directivos, les pareció ya también una cosa bastante novedosa. Ya antes en Microsoft lo echaban de menos en el uso del LibreOffice, y cuando le dijimos, no, escúchame, esto ya también lo tienes aquí, lo podemos usar de esta manera, lo podemos usar de esta otra. Y esos mismos usuarios son los que muchas veces a nosotros nos ayudan, porque ellos ya resuelven incidencias entre las personas de sus servicios o de sus centros directivos, les llegan, les hacen consultas y ellos ya resuelven. Cuando ya ellos llegan a un punto en el que no alcanzan a resolver esa incidencia, es cuando ya acuden a nosotros. Con lo cual también ahí vemos que la relación de autosuficiencia de los usuarios también va siendo grande, ¿no? Y esos usuarios ya, vamos, ahí tenerlos ahí como diríamos, de embajadores, también nos sirve a nosotros para podernos dedicar a resolver, o nos incentiva precisamente a podernos dedicar a resolver las incidencias de esta manera, ¿no? Eso, y que también nos lo permite nuestro puesto de trabajo. Sí, perdón, Antonio, que no sé si te corté.
No. Yo ya había terminado, te estaba diciendo que pasaras tú. Vale, pues seguimos adelante, si os parece. En el caso de las aplicaciones como principalmente Impress, el resto de aplicaciones, el trabajo ha sido muy residual. En caso de Draw, Math y demás, el uso de esas aplicaciones ha sido bastante poco. Otra aplicación que sí hemos tenido más incidencias ha sido con Impress, pero principalmente esas incidencias se trataban de que el usuario quería saber dónde estaba lo mismo que antes utilizaba con PowerPoint. Entonces, ahí nuestra función ha sido de descubrirle las equivalencias entre una aplicación y otra. Ya, aparte de eso, el usuario después ha visto que trabajar con Impress es exactamente igual que trabajar con PowerPoint y que las capacidades que tiene la aplicación de software libre son exactamente las mismas que puede tener con la aplicación de Microsoft. Y le vamos quitando esos miedos que ellos tienen, es que esto es algo totalmente distinto, es que esto no voy a poder hacerlo, es que le estamos mostrando que realmente es una herramienta muy potente. Que eso es lo que ellos muchas veces, ellos vienen con una formación a lo mejor de que sí, que conocen, lo mismo que lo que pasó con Windows. Windows porque se ha impuesto, porque era lo que empezaron a meternos ahí, no me sale la expresión, pero bueno, que nos lo metieron con calzador, ¿no? Y entonces por eso es por lo que está tan extendido. Con el Office, lo mismo, pero ya le estamos enseñando que, oye, que tenéis aquí una herramienta muy potente, gratuita, que podéis tener en vuestra casa y bueno, nos ha llegado incluso algunos casos de algunos usuarios que ya han dicho, oye, pues mira, en el colegio están haciendo también y los padres le han echado una mano a los hijos y eso, claro, ya ves ahí con alegría, ¿no? Y dices, oye, pues mira, sí, está calando y ellos están utilizando la información que se les ha hecho. Bueno, añadir también una cosilla, que los datos que estamos mostrando, pues claro, son los datos que vienen de la aplicación. Son datos numéricos que hemos intentado rescatar de la aplicación que tenemos de gestión de incidencias. Tenemos un grupo de resolución, que es el grupo de LibreOffice, y ahí nos llegan todas las incidencias relacionadas con ofimática. También ocurre eso, las incidencias que nosotros llamamos pasilleras o incidencias al volapié, que es vas a ver a un usuario para atender por cualquier incidencia y en el camino pues ¿Perdón? Nos asaltan. Nos asaltan, exactamente, te asaltan, te cogen del brazo, oye, perdona, tú eres de informática, ¿no? Y pues mira, es que tengo este problema con tal cosa, no sé qué, a ver cómo lo podemos hacer. Pues lo normal, te paras con él, vas a su sitio y intentas solucionarle la incidencia que tenga. Si es una cosa que ya requiera de más estudio, pues entonces se dice, mira, pon la incidencia y te llamo ahora desde mi sitio, porque en muchas ocasiones requiere también que ellos, ese documento en el que están trabajando, esa hoja de cálculo, pues hablemos con ellos, la veamos nosotros, la estudiemos nosotros. Nosotros aquí en el equipo de trabajo, como hemos dicho en otras ocasiones, trabajamos con diferentes versiones. Unos técnicos trabajamos con unas versiones, otros técnicos trabajan con otras, de tal manera que podamos hacer pruebas siempre con versiones más modernas o versiones más antiguas. Y así vemos qué es lo que tiene el usuario, pues podemos diferentes pruebas, ver qué solución se le podemos aportar y la verdad, la inmensa mayoría de las ocasiones que nos hemos encontrado con esto, prácticamente ningún usuario se ha ido sin su incidencia resuelta. Todo el mundo, de una forma u otra, siempre le hemos resuelto las incidencias. Perdona, Rafael. Sí, dime. Comentar, bueno, que estamos hablando de las incidencias que hemos tenido en el trabajo. Este proceso de migración lo realizamos en la Consejería de Hacienda, que lo estaban preguntando, de la Junta de Andalucía. Y bueno, empezamos a finales del 2016, creo recordar, y bueno, el soporte que lo damos hasta actualmente. También recalca un poquito que cuando el éxito de la migración es que cuando también el usuario abre la incidencia, que es de lo que estamos hablando, prácticamente la estamos resolviendo o atendiendo en el mismo día. O sea, que el usuario no se queda varios días sin poder utilizar la herramienta para su trabajo diario,
sino en 1 hora, 2 horas, depende de cómo esté la acumulación de trabajo, lo estamos atendiendo. Veo que Mauricio pregunta, perdón compañero, yo que también estoy con el YouTube abierto, y veo que Mauricio pregunta el tema de la incidencia de impresión, que cómo se relaciona con LibreOffice. En el caso de Calc, la mayoría de incidencias de impresión que hemos atendido, Mauricio, se trata con el establecimiento de los intervalos de impresión. Los usuarios nos preguntan, tienen unos cuadros creados y quieren sacarlos en unos formatos determinados de papel. Entonces, nos hacían cuestiones sobre ese tema y, claro, lo que se trataba era de explicar al usuario cómo establecer los intervalos de impresión y después cómo ajustar la página para que ese intervalo de impresión quedase en el formato de papel que ellos habían pedido. Creo que eso era lo que preguntaba. Después, bueno, seguimos nosotros adelante. Otro tema que nos hemos encontrado durante el proceso de migración fue el tema de los usuarios que tenían trabajo con bases de datos. Aquellos que hayan trabajado para administraciones públicas saben que una administración pública no es más que una máquina de multiplicar la información. Tienen un registro de entrada y salida de documentación general, pero después hay un registro de entrada y salida de documentación por cada centro directivo y después hay otro registro de entrada y salida de documentación por cada servicio. Con lo cual, muchas veces esos registros de entrada y salida los tenían localizados en bases de datos hechas con Access, con diferentes versiones de Access, además. En este caso, son varios usuarios los que tenían que acceder a esa base de datos y aquí, quizás también por fallo nuestro, por desconocimiento, tampoco hemos dominado la aplicación base hasta esos niveles, pero claro, lo que nos hemos centrado es en quitar el uso de Access, pero mantener la base de datos MDB o ACCDB, incluso crearlas nosotros, importando esa información, pero para que los usuarios no trabajen directamente con las aplicaciones de Microsoft, sino que trabajen con Runtime, trabajen con aplicaciones gratuitas. De tal manera que puedan trabajar varios usuarios atacando a una base de datos y nosotros lo que hacíamos era crearle formularios para que esos usuarios accediesen a la información y pudiesen incluso modificar como diría yo, modificar listados y modificar cosas que tendrían que aparecer en la base de datos, en los menús desplegables, etcétera, etcétera, y que eso lo hiciesen sin la necesidad de utilizar licencias. En nuestro caso, no solo se trataba de dar soporte como tal en LibreOffice, sino también éramos, como para así decir, la primera barrera a la hora de rebajar los costes. Éramos las personas que estábamos un poco encargados de filtrar para que no se disparasen los costes de licencia y que eso no conllevase también un mayor gasto. Como digo, bueno, el tema de las bases de datos lo hemos hecho de esa manera. Hemos bajado bastante el nivel de utilización de Access y nos hubiese gustado que lo pudiésemos haber hecho utilizando de frontend la aplicación LibreOffice Base, pero ha habido muchos casos en los que eso no nos ha sido posible. En otros casos, directamente eran bases de datos tan sumamente sencillas que directamente a los usuarios lo que hemos hecho es sustituírselas por hojas de cálculo y le hemos explicado pues cómo trabajar con esas hojas de cálculo. Incluso una base de datos que había, que incluso tenía su desarrollo y demás, de entrada de registro de entrada de vehículos al centro. Esa la sustituimos por una hoja de cálculo utilizando funciones de buscar, ¿verdad, Antonio? Sí, correcto. Era algo que se podía trasladar perfectamente a una hoja de cálculo y no hacía falta, porque lo único que querían era eso, vehículo está autorizado, vehículo entra y vehículo sale. No era una cosa que necesitara una base de datos como tal, con lo cual lo pasamos directamente y además que con las funciones buscar V y demás lo apañábamos todo. Le creamos también un par de macros de insertar fecha y hora para que cuando el usuario registrase la entrada del vehículo, también en el mismo registro, en la misma línea, quedase también la fecha y la hora de entrada de ese vehículo. Eso, vamos, una de las cosas que hemos hecho. Después ya, bueno, ya como conclusión,
Nosotros pues somos técnicos de microinformática, no somos desarrolladores ni nos dedicamos a programar ni a desarrollar. Pero somos primos hermanos de MacGyver también. Eso sí. Nuestra labor es... somos la primera línea de atención al usuario. Nosotros somos la persona que directamente tiene que atender que atender a los usuarios y somos el primer contacto que tienen con todo el departamento, con toda la gente de informática que trabaja para una consejería. En este caso, pues el cambio era un cambio transversal, era un cambio que no afectaba a una dirección general o que no afectaba a una secretaría general, sino que afectaba a todos los usuarios de la consejería. Entonces ahí había que estar especialmente atentos a que el proyecto fuese por buen camino. Y que los usuarios en todo momento se sintieran respaldados. Perdona, Rafael, yo en este apartado añadiría, para los que no nos escucharon la charla de hace un par de meses, en el cual en el mes pasado, que explicamos en qué consistió la migración, partíamos de unos equipos los cuales todos tenían una ofimática, en este caso el Office 97, y unos usuarios que desde siempre estaban acostumbrados a utilizar Office. Desde que empezaron en la administración siempre habían utilizado Office. Hemos conseguido en estos años en que todas las maquetas de nuestro equipo lleven el LibreOffice y prácticamente más del 80% de los usuarios es la herramienta que utilizan en su trabajo diario. Y esto, como ha comentado Rafa, es ayudándolos en todo momento, que no se vean solos y que el usuario, que la percepción que tenga del cambio al cual los hemos llevado sea buena, ¿vale? Por eso siempre nos hemos esforzado desde el primer momento en dar un soporte y una atención rápida, de tal forma que los usuarios viesen que no estaban solos y que había un departamento, en este caso el de microinformática, que estaba ahí para ayudarle en todo momento y en cuanto habría una incidencia, pues estábamos dándole soporte, explicándole, ayudándole realmente en todo lo que necesitaran. Y yo creo que parte del éxito radica ahí, vamos. Sí, y aparte, también, evidentemente, no todo es guay y bonito. También tenemos alguna que otra crítica, pero cada vez son menos. Eso es otra de las ventajas, porque estamos ahí y sí, siempre hay alguno que está en desacuerdo con algo, pero bueno, cada vez son menos, la verdad. Hombre, porque también es eso, ¿no? Es que esto no es trabajo de unos meses. Nosotros llevamos ya trabajando en este proyecto y en concreto en la migración, pues ya son varios años, ya son más de 5 años. Y claro, hemos ido viendo cómo los usuarios han ido mejorando, que las preguntas cada vez, si cabe, las preguntas cada vez son más complejas. ¿Por qué? Porque los usuarios ya tienen necesidades mayores de las que tenían al principio. Al principio era adaptarse a las aplicaciones y después ya pues ir que nosotros les fuésemos guiando por los pasos iniciales. Ya hoy día las preguntas a las que nos enfrentamos pues, cada vez son más complejas. También hemos de decir que todo no ha sido miel sobre hojuelas, que ha habido casos en que hemos tenido que implicarnos con los usuarios. ¿Por qué? Porque nos encontramos que eran usuarios que tenían que presentar un trabajo en un plazo determinado y prácticamente se lo hemos tenido que hacer nosotros, explicándoles, ayudándoles, estando con ellos, pero prácticamente el grueso de la labor la hemos ido teniendo que hacer nosotros para que ellos pudiesen presentar ese proyecto, lo cual también nos ha ganado ese aliado, porque ya esos usuarios después, viendo cómo se iba realizando ese proceso, nos han tenido en consideración, no nos han visto ya como el enemigo que venía a quitarles el Office, y nos han visto como las personas que están ahí para ayudarles cuando tienen ese tipo de incidencias y de problemas. Y bueno, Fran. Bueno, hemos tratado con esta pequeña presentación de aportar parte de nuestra experiencia que hemos ido acumulando durante todo este proceso de migración
Bueno, y hoy hemos estado aquí parte del grupo de técnicos cuyo principal objetivo es dar un servicio de calidad excelente para nuestros usuarios. Principalmente porque nuestra forma de ver trabajo es lo que nos impone y porque nuestros puestos, en cierta forma, dependen de ello, ya que nuestros usuarios así lo demandan. También nos gustaría agradecer la posibilidad que se nos ha ofrecido a mostrar y dar a conocer nuestro trabajo en la comunidad de LibreOffice hispana y a la forma en la que nos ha acogido desde el primer momento, dentro de la comunidad de LibreOffice y de Document Foundation. Y me pregunta Daniel que el segmento de edad que tenemos en nuestros usuarios y el nivel de titulación. Pues el segmento de edad en la administración desde los 30, 20 y pocos hasta los 60 y pocos. Y nivel de preparación, funcionario. En su gran mayoría van desde personas que tienen niveles de preparación medios a usuarios con ingeniería, niveles de preparación bastante altos. Desde, como digo, personas con bachiller y demás a usuarios con licenciatura. En esto también, ya aparte del trabajo directo en la consejería, hay muchos sectores o muchos gremios que necesitan mucha ayuda con el tema de la ofimática. Yo tengo varios amigos que son abogados, tienen bufetes y demás, y les he solucionado muchas veces pequeñas incidencias ofimáticas y demás, y ellos decían, pero ¿esto se puede hacer así? Digo, claro que se puede hacer así. Y como cosas que ellos antes les llevaba un tiempo bestial y les explican 4 trucos y se dan cuenta de que con la 10ª parte del tiempo consiguen lo mismo que antes hacían utilizando bastante más tiempo, ¿no? En definitiva, el nivel de los usuarios no es tanto como el uso que hagan de las aplicaciones. Hay usuarios que quizás no tengan un nivel de estudios muy alto, pero sí llevan trabajando con este tipo de aplicaciones, con aplicaciones ofimáticas mucho tiempo y se conocen trucos, se conocen atajos, se conocen cosas que muchas veces a nosotros nos dejan así, digo, ostras, pues esto también es una cosa que se puede hacer, sí. Eso es también una pequeña nota que dábamos nosotros en los talleres de formación, que siempre era que le decíamos a los usuarios que en ofimática no solo hay una forma de hacer las cosas, siempre se puede hacer de más de una, mínimo 2, y de ahí en adelante, siempre hay varias formas de hacer lo mismo. Entonces, claro, eso también hace que los usuarios ellos ya en su trabajo diario muchas veces investiguen, bicheen, y usuarios que nos piden formación. Nosotros, aparte de la formación, de las píldoras de formación que tenemos en la intranet de la consejería, hay pequeñas píldoras de cómo solucionar determinadas incidencias tipo, hay usuarios que nos piden ampliar más formación, ¿vale? Ahí, pues, me voy a permitir decirlo, muchas veces hemos contado, desde que conozco a Ismael, hemos contado con su ayuda, con su colaboración desinteresada. Siempre nos ha dicho, ahí tenéis mi página y mi portal y podéis contar con él en lo que necesitéis. Y en muchas ocasiones, usuarios, para aprender determinadas cosas muy específicas y demás, le hemos puesto el portal de formación de Ismael y la verdad, los usuarios se quedan maravillados con la capacidad didáctica que encuentran allí, ¿no? Y con la amplitud de temas que pueden aprender. Y nosotros también hemos aprendido de allí muchas cosas. Hombre, de Ismael aprendemos casi cada vez que estamos con él. Efectivamente. Pues con esto hemos terminado nuestra parte. Espero que no se les haya hecho muy pesado. Lo que intentamos aportar es eso, un poco de la experiencia que hemos ido viendo y que hemos ido adquiriendo durante el proceso de migración en el que hemos trabajado. Si tienen cualquier duda o cualquier consulta, estamos aquí a su disposición. Muy interesante la charla, Rafael, Antonio. La verdad que es de mucho valor la experiencia que han ganado en todo este tiempo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y creo que no hay más preguntas, de momento al menos.
Solo un comentario. Ah, ok. Es Olivier hablando de Brasil. Me gustó mucho la información de los incidentes. En el pasado hizo también soporte al usuario, y una de las cosas que aprendí es de que no es el usuario, cuando tiene alguna dificultad con LibreOffice, se presenta a él cómo resolver el problema, pero lo hacerlo solo una vez. Tuvo una mala experiencia de usuarios que tenían problemas de cambio de formato, problemas de utilización de documentos extensos en DocX, y tenían que utilizar LibreOffice, y se dañaba el archivo porque las cosas no estaban ubicadas correctamente. Entonces me han pedido de fix it, ¿no? de ponerlo listo. Lo hizo con todas las mejores técnicas, etcétera. Y un mes después volvieron diciendo no está funcionando, y por favor fix it again. Sí. Okay. Sí, Entonces, sí, no. entendí que el usuario a veces no quiere cambiar de herramienta. Sí. Él piensa de que si es el soporte, que es subcontrato, entonces él tiene que garantizar que el archivo esté correcto, no con el modo de LibreOffice, pero con el modo Office. Y entonces la conclusión que tuvo con el cliente es de que se muestra cómo hacerlo la primera vez y no más, porque entonces el usuario sigue diciendo, bueno, si hay alguien que puede hacerlo en mi lugar, entonces no necesito preocuparme, aprenderlo. La psicología del usuario es un tema bastante extenso. Sí. Totalmente de acuerdo. Hemos encontrado con casos así. Había una cosa acerca de eso que comenta Olivier, que se les explicaba a los usuarios cuando empezábamos con los talleres de Writer. Y le decíamos, a ver, os vais a encontrar con varios escenarios. Os vais a encontrar con el escenario de que vayáis a vuestro documento, que tengáis un documento hecho en Word, lo abráis doble clic, se abra con Writer y el documento esté tal cual. Y en sobrejuela. Aquí prácticamente poco tendréis que hacer. Quitando ya que más adelante queramos hacer el trabajo empezando a utilizar estilos que lo explicábamos después de explicarles eso, ¿no? Después os encontraréis que el documento pues tiene pequeños fallos, que hay determinadas que habéis utilizado tabuladores y son espacios, la forma de trabajar con los espacios y las tabulaciones en LibreOffice es diferente. Aquí os podéis encontrar con que el documento se descuadra un poquito. Lo podéis resolver. Digo, y después os vais a encontrar con lo que comentaba Olivier. Tenéis un documento y abrís ese documento con LibreOffice y el documento está totalmente descuadrado. El documento es un carajal. Entonces, ahí sí os queda una solución que es seleccionar todo ese texto de ese documento, copiarlo, abrimos un documento nuevo de LibreOffice con una de las plantillas que hemos puesto a vuestra disposición y lo pegáis allí como texto sin formato. ¿Que hay que trabajar de nuevo en el documento? Sí, hay que trabajar de nuevo con el documento, pero ahora ya vais a tener un documento y aquí os vamos a facilitar las herramientas también para saber arreglarlo y saber preparar esos documentos y cuadrarlo y hacerlo en condiciones. Cuando les hemos atendido incidencias del estilo de las que comenta Olivier, que también las hemos tenido, lo que hemos hecho en muchas ocasiones es acompañarles en el proceso. Ha habido casos, pero ese caso era porque teníamos que elaborar plantillas y había que elaborar cosas que
que para el usuario les llevaba más tiempo del que podían dedicarle, ¿no? Pero en el caso de otro, vamos, el tema que comentaba Olivier, les hemos acompañado en el proceso y les hemos explicado cómo reparar los fallos que tenían. Y le hemos dicho, pues mira, es que aquí, en tus documentos de Word, esto estaba mal hecho. Aquí, para definir una tabla o para definir un cuadro, lo habéis hecho dibujando. Que no hemos encontrado de todo. O sea, nosotros no hemos encontrado documentos que dentro tenían un nido de golondrina, como digo yo. Es que no había cosas que las habían, o sea, las tabulaciones no existen para determinados usuarios. Exactamente, y muchas veces también la cuestión es lo que dice Olivier. Utilizar correctamente las herramientas. Sí, perdona. ¿Hola? No, perdona, sí, no, que es lo que también decía Olivier, hay muchas veces que el usuario se pone en modo perezoso y si sabe que hay alguien que se lo arregla, ni se molesta en aprender. Pero ¿qué ocurre? Nosotros también tenemos más usuarios y tal, y hay veces que ellos también veían que, oye, que sí, que era una cosa reiterativa. Nosotros también, dentro de la herramienta que tenemos, podemos hacer un histórico, y muchas veces solo decíamos, mira, esto es igual que la otra vez, acuérdate qué tal, y ellos ya veían, sí, saben que estoy preguntando esto, y hacían un pequeño esfuerzo ya por aprender, y había algunos que ya, bueno, se empezaban a volar solos. En cuanto le explicaba 2 o 3 cosas, eran bastante avispados, y tal y como dice Ismael, dice, teníamos que pasar de usuario, usaurio a usuario. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Pero había eso, hay algunos que se ponen en plan perezoso, pero la mayoría, oye, cuando van viéndole la efectividad a todo, y sobre todo en las apariciones de las nuevas versiones, ven que hay pequeños fallos que había antes que ya no aparecen, que ya sí funcionan, y eso pues cada vez le va dando más alicientes para seguir. Evidentemente seguirá habiendo cosas que no, porque es que, bueno, incluso si exportas algo de Microsoft al supuesto formato abierto, yo me río, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Me gustó mucho el usauro. Es de Ismael, es de Ismael. El amigo Ismael que está ahí aportando siempre. Entiendo perfectamente la palabra usauro. Bueno, muchísimas gracias al alcalde de los sevillanos, cariñosamente. De nada. Gracias a vosotros.